En este video tutorial vamos a ver cómo activar el completado de actividades, como se puede ver aquí, ¿vale? De forma que el alumno a la derecha de cada actividad vea si la tiene superada, si la tiene suspensa o si no la ha presentado o el profesor no la ha calificado. Para ello vamos a acceder al curso con el rol del profesor y lo primero que tendremos que hacer es comprobar en la configuración del curso que está activada el completado de actividad. Para ello nos vamos al menú de Administración y pulsamos en Editar configuración. Nos vamos al apartado Seguimiento del completado y comprobamos que aquí aparece un sí. Si no estuviese el sí, lo seleccionamos y lo marcamos. Si no aparece esta opción, este apartado de seguimiento de completado, eso es porque no está activado en nuestro aula virtual, con lo cual tendríamos que pedirle al administrador del aula virtual que activase el seguimiento del completado. Una vez comprobado esto, guardamos los cambios y volvemos al curso. Y ahora lo que vamos a hacer es editar cada una de las actividades. En este caso vamos a irnos aquí a la unidad 1. Como vemos a la derecha no aparece las casillas. Vamos a editarla para que aparezca la actividad con un tic verde o un aspa roja cuando el alumno la ha superado o cuando ha suspendido esa actividad. Para ello nos vamos al menú de Administración y pulsamos en Activar edición. Una vez que estamos en Activar edición, vamos a la actividad, pulsamos en Editar y Editar configuración. Bajamos hasta el apartado que dice Completado de actividad y vemos que está marcado como que no se indique el completado de actividad. Aquí tenemos que seleccionar que muestre la actividad como completada cuando se cumplan una serie de condiciones. ¿Qué condición vamos a marcar? Pues que el alumno tiene que recibir una calificación para completar esta actividad. Además, es importante en la calificación comprobar que tenemos puesto siempre la calificación para aprobar. Si no la tenemos puesta, tenemos que ponerla, porque si no, no aparecería el check verde si está superada la actividad o el aspa roja si no está superada. Entonces aquí le ponemos la calificación para aprobar un 5 si estamos calificando sobre 10 y guardamos los cambios. Y ya vemos que aquí a la derecha, en modo edición, aparece un recuadrito con puntos suspensivos y un tic en gris indicando que está perfectamente configurada el completado de actividad.